S'incorpora a la taula, s'incorpora a esta tertúlia Luis Abad. Molt bon dia, Luis. Te coneixíem en el vídeo, li coneixíem en el vídeo, li saludem a la taula. Psicoterapeuta de Red Zenit. Zenit és un centre de neurodesenvolupament, Centro de Neurodesarrollo Interdisciplinar, que són l'acrònim. Multidisciplinar, interdisciplinar, perquè qui deu tratar l'autisme? Bueno, el autismo lo debe tratar un grupo interdisciplinar, que son personas con distintas formaciones, porque el niño que presenta el trastorno del espectro autista tiene una carencia social, un déficit en la comunicación y el lenguaje. Entonces pueden intervenir tanto psicólogos como pedagogos como logopedas especializados en necesidades educativas especiales, en este caso en trastorno del espectro autista. ¿Cuándo comenzará el tratamiento, Luis? Pues inmediatamente después de ser diagnosticado. El tratamiento más eficaz es un tratamiento precoz. Cuanto antes empecemos a estimular las carencias de los niños, antes vamos a tener resultados positivos. Doctor, entenc que hem avançat ara ja, sí, perquè és un tema que es coneix en el diagnòstic, però estem parlant d'un tema que transcendeix a la pediatria de base, pediatria de primària, estem parlant de que necessitem neuropediatres, necessitem especialistes. Sí, porque el neuropediatra tiene que aclarar y dejar claro que no hay un trastorno neurológico que esté incidiendo negativamente en esa maduración. Hay muchas enfermedades que se comportan como niños autistas y realmente no es un autista puro o idiopático. Hay que hacer un estudio neuropediátrico y son los neuropediatras los que tienen que hacerlo. Quan nosaltres parlem de la història natural dels trastorns, estem dient el que faria la malaltia o el trastorn deixat a la seva evolució sense que nosaltres farem res. Afortunadament, estem en disposició d'interferir en aquesta història natural. El canvi és fonamental entre un xiquet que està intervingut, estem tratant, treballant en ell, y en el que no. Luis, ferramentes que gastem. Bueno, es importante trabajar desde el punto de vista de la psicomotricidad, tanto la motricidad fina como la motricidad gruesa, la motricidad perceptiva. Això vol dir que ells no se manejen bé, no se mouen bé? No manejan bien, sobre todo en ejercicios que tienen que ver con el encajar algunas fichas en algunos tableros, o a la hora de coger algún lápiz, si se puede empezar ya el aprendizaje de la lectoescritura. Y luego, sobre todo, es fundamental la comunicación y el lenguaje. Lo principal, la actitud básica, es la intención comunicativa. Yo creo que en ese sentido es donde más trabajo tenemos los terapeutas con los niños. Es fundamental un niño autista que esté tratado, porque si no lo tratas, como bien dices tú antes, la evolución del trastorno es muy negativa y todavía se ensimisman más. Doctor Mulas, ferramentes, treball amb psicoterapeutes, psicomotricitat, comunicació, medicaments, fármacs, ¿sí? No siempre, pero no hay que tener miedo a la medicación, porque la medicación lo que hace es regular conductas y comportamientos que a veces son incluso, se autoestimulan en el movimiento, se autogolpean, se pueden morder, son muy disruptivos, no se centran, son muy hiperactivos, trastornos de la atención, y hay medicamentos que todo eso lo regulan a nivel del funcionamiento cerebral, bioquímico del cerebral. I sobretot un aspecte que no, ho havia dit el pare de Sergio, no ho havíem pogut tratar, però en alguns casos apareix una epilèpsia associada i, per supost, tractament específic per a aquestes crisis del tipus que siguin. Altres ferramentes, Luis, que li hem pregat que portara, per fer-nos una idea de què se treballa i com se treballa. Ensenyem-ho-ho. Bueno, os he traído unas fichas que en principio trabajamos las emociones básicas para poder comunicar con los niños. Entonces, las emociones básicas que nosotros presentamos aquí es estar feliz o contento. Lo que hacemos es una labor de emparejamiento, donde el niño, además de emparejar y aprender un concepto nuevo, está tratando de trabajar también una función ejecutiva, como es la atención, porque se tiene que fijar mucho en la expresión de la cara. Entonces, después de un entrenamiento, el niño es capaz de poner la ficha que corresponde con el gesto. O sea, hay que buscar de totes les caretes la careta que presenta la chiqueta. Claro, tiene que buscar la más similar. Entonces, esta sería estar contento. Luego tenemos otro ejemplo, que es la niña está muy contenta. És el seu cumple. Es su cumpleaños, sí. ¿Por qué velcro? Velcro porque los niños desintencionadamente tienen, pues bueno, son muy hiperactivos, tienen mucha actividad motora, entonces es para que fijen bien. Esto va a evitar que el niño se frustre, que ponga aquí la tarjeta y que por ese movimiento desintencionado la mueva. Vale. Entonces el velcro parece una tontería, pero es muy importante. La característica básica sería emparejar por caras, luego un paso más avanzado sería ya la lectura de la ficha, que sería la niña está contenta. Previamente le tenemos que dar a aprender este pictograma, que es estar. Es utilizar un verbo. Ahí te por, ¿no? Aquí la niña está asustadísima, entonces buscaríamos
la cara, que es la que corresponde con la del dibujo. Y bueno, como te comentaba, son estas actividades bàsiques. Luego... Efectivament, per a presentar este segon exercici, si m'ho permetisses, Luis, volia dir la importància de treballar en estos casos també l'autonomía personal. Claro, claro. Bueno, aquí os hemos presentado el cuarto de baño, entonces siempre debe haber un trabajo previo de nombrar por parte del terapeuta los objetos que se pueden observar aquí, y luego por imitación y por emparejamiento el niño tiene que empezar a poner, por ejemplo, la toalla. Nosotros le daríamos una explicación para qué sirve la toalla. La toalla es para secarse las manos y la carita cuando te las acabas de lavar. O la esponja, cuando te estás bañando es importante que la esponja llegue a todas las zonas del cuerpo. O el cepillo de dientes para que bueno, tengas una higiene bucal adecuada, y poco a poco ir enseñando a los niños a realizar estas actividades que le van a ayudar para desarrollar en la parte més adaptativa, no? Doctor Mulas, parlem, com sempre, de qualsevol trastorn, en implicacions sociosanitàries, escolarització. Deixa damunt de la taula, què poden dir de l'escolarització? Pues es complicada, porque no hay muchos centros adecuados donde se contemplen estas necesidades educativas especiales. Hombre, por lo menos tenemos ya que hasta los 6 años sí que hoy día la verdad es que hay que hacer un avance en nuestra Consejería de Sanidad, porque hay unos sistemas de ayudas para que estos niños vayan diagnosticados precozmente a estos centros como el de Red Cenit. Hi ha centres autoritzats, sí. Anem a sobreimpressionar telèfons com Red Cenit. Sí, da una ayuda muy importante, hasta 6.000 o unos cuantos mil euros al año para que cada día se financien estas terapias. Sí, lo cual yo digo, hay que darles un avance en ese sentido de nuestra Consejería. Pero además, claro que sí, y además también hay en Alicante empiezan a haber centros, en Castellón, los que hay más en Valencia, pero luego se acaban los 6 años y hay que ver dónde metemos a esos niños. Por supuesto, ara parlarem també, sentirem la veu de les associacions i sabrem quines són les seues necessitats. Luis Abad, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I gràcies per obrir-nos les portes de Red Cenit i per gravar teràpies com les que anem a veure ara. Acompanyem a Gustavo a una de les seues classes. Gustavo tiene 5 años, cumple 6 ahora en mayo, y fue diagnosticado a los 2 años y medio. Fue en el colegio donde él estaba en ese momento. El juego para ese momento no tenía juego simbólico, su juego era un juego repetitivo y mecánico. Agarraba un cochecito y simplemente lo movía así, no había imaginación, ese juego imaginativo que ya hay en un niño de 2 años y medio. Y alguna otra característica que le expresaba que definitivamente había un autismo allí. Y la característica, yo creo que es la más difícil de llevar, era como las reacciones eran exageradas ante el estímulo, ¿no? Una cosa que se te cae algo y cualquier niño puede molestarse, pero él cogía unas rabietas que eran desproporcionadas. Gustavo, ¿empezamos a trabajar hoy? ¿Qué dices? ¿Empezamos o qué? Sí, empezamos. El tratamiento de un niño autista lo que intentamos es abarcar todas las áreas de desarrollo del niño. Pero un niño autista siempre suele fallar en las relaciones sociales, o sea, la sociabilidad la trabajamos bastante. También suele fallar en la comunicación y lenguaje. Y lo que es también la flexibilidad mental y todos los cambios que puede haber, eso les resulta frustrante. Entonces todo eso es lo que intentamos